Saludos cordiales. Mi nombre es Stalin Pardo, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, de la carrera de Ingeniería en Electromecánica, la materia de Física, con el ingeniero Diego Proaño, y el tema es diseño y construcción de la maqueta de un puente de tallarines. Pues bien, partimos de la parte de la introducción, que es la teoría del tema. En sí vamos a ver lo que es la estática, una parte de la estática que nos dice que en la física, que es la parte de la física que estudia las fuerzas en equilibrio. Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuyas resultantes son cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio, es decir, que no posee movimiento. Si un cuerpo está en equilibrio, significa que está en reposo y se mueve en línea recta con velocidad constante. O se mueve en línea recta con una velocidad constante. Para un cuerpo en equilibrio, la fuerza neta siempre va a ser cero. Pues bien, podemos decir que prácticamente si nuestro cuerpo está en reposo, eh, va a estar estático. O si se mantiene en una velocidad constante, igual va a ser estático. Acción y reacción y la condición de equilibrio. Pues bien, partimos que primero de que toda acción de un cuerpo sobre otro produce una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario, como por ejemplo el choque entre dos cuerpos, por ejemplo entre dos canicas o dos bolas de billar. Y la condición de equilibrio, pues para poder comprobar o establecer variables en un sistema que está en sentido estático o equilibrio, se tiene que cumplir ambas condiciones, que las cuales se señalan a continuación, que es decir, la fuerza tiene que ser igual a cero y la variable m también tiene que ser igual a cero. Así demostramos que que están en equilibrio. Las reacciones. El término se corresponde con una fuerza igual y opuesta ejercida por un segundo cuerpo sobre el primero, en respuesta a una fuerza aplicada por el primero sobre el segundo. Esta se manifiesta en las acciones de empuje, en los pasos de desplazamiento en el suelo, en las acciones de aceleración y en el cambio de dirección. Como podemos observar en la imagen, la acción pues es del empuje hacia el lado derecho y la reacción es la fuerza que se va hacia el lado izquierdo. El análisis estructural, el método de nodos. Pues bien, el método de nodos consiste en que nos permite determinar las fuerzas en los distintos elementos de una armadura simple. Consiste en obtener las reacciones en los apoyos a partir del diagrama de cuerpo libre de la armadura completa. Determinar las fuerzas en cada uno de los elementos haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los nodos o las uniones. Nodos, uniones es lo mismo. Se recomiendan empezar analizando aquellos nodos que tengan no más de dos incógnitas. Si la fuerza ejercida por un elemento sobre un perno está dirigida hacia el perno, dicho elemento está en compresión. Si la fuerza ejercida por un elemento sobre el perno está dirigida hacia afuera del mismo, dicho elemento está en tensión, como podemos observar en la imagen. Elementos estructurales. Las vigas y las viguetas. En sí es una pieza, una barra horizontal, con una determinada forma en función del esfuerzo que soporta o el peso que soporta. Forma parte de los forjados de las construcciones y están sometidos a esfuerzos de flexión, como se puede visualizar. Pues bien, vamos a la parte del diseño y la construcción de la maqueta. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales, que es un paquete de tallarines, la marca que tú quieras, yo la usé Don Vittorio, una tijera, un paquete de bicarbonato, porque sí se usa bastante, un rollo de hilo, puede ser hilo de coser, y un paquete de brujita, también se usa bastante. Y vamos al procedimiento. Muy bien, para el procedimiento de armado, vamos a empezar partiendo de los tallarines. Vamos a tomar para la base, para la parte de la base, y lo que vamos a hacer es, con ayuda de la piola, tomamos un poco, hacemos el remudo, la amarramos bien, para que quede así. Bueno, el resto ya de piola le cortamos, y hacemos lo mismo del otro extremo, para que sea más fácil colocarle nuestro adhesivo, en 100 pocas palabras.
ahora para el procedimiento del pegado. Ya tenemos nuestras varitas así, obviamente tenemos más hechas. Cada una mide 26 centímetros, entonces aquí le vamos a reducir 2 centímetros y le vamos a pegar así, con el fin de unirle, para que tengan los 50 centímetros de largo que en sí corresponde. Lo que vamos a hacer es poner la brujita y encima el bicarbonato. El otro lado igual para asegurarlo. Y nos quedaría algo así, unido. Aquí completamos con otros varitos más y ya tenemos nuestra base. Pues ahora ya tenemos nuestro larguero en la parte de arriba, en la parte de abajo y los trocitos que van a ir en forma de triángulo. Van a ir de esta manera. Van a ir por dentro, tiene que quedar de esa manera, pero por dentro. Ahora lo que se va a proceder a hacer es el pegado. Y ya tendríamos un lado de nuestro trabajo. Pues bien, lo que en sí procedemos a acabar de hacer es en las uniones ponerle nuestra brujita y el procedimiento que conocemos. Poner el bicarbonato después de la brujita. Y así en todas las intersecciones de nuestro puente para que quede seguro. Y así, hecho este tipo de procedimiento, tenemos ya así la primera parte, perdón, ya las dos partes. Pero en sí es el procedimiento de la primera parte. Y para la segunda parte, pues solo haríamos el mismo procedimiento con las uniones ahora que van a ser de este tamaño, de 15 centímetros, como nos da el, el ejercicio especificado. Y bien, pues es la manera en la que nos queda nuestro puente de tallarines. Solo ahora toca probarlo y ver si resiste los 20 litros de agua. Comprobamos que nuestro puente cumpla con la restricción establecida y vemos que sí cumple con los 250 gramos. Bueno, 251. Pues bien, ahora vamos a proceder a tomar las respectivas medidas de nuestro puente de tallarines. Como podemos ver ahí, si nos da los 15 centímetros. Y el largo corresponde a los 50 centímetros. Ahora se va a proceder a probar nuestro puente, a ver si resiste los 20 litros de agua. Cada jarrita de esta contiene 1 litro de agua. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pues bien, ahora procedemos a hacer el cálculo de errores y tenemos primero la tabla de variables físicas, donde tenemos nuestros parámetros físicos, la masa, la gravedad, la longitud inicial, final, constante elástica, tensión y reacción. Y ahí tenemos sus símbolos, su dimensión, sus unidades, etc. Pues bien, vamos a proceder a encontrar pues estos dichos valores. Bien, el error absoluto, el cálculo de error del peso. Pues bien, tenemos aquí nuestra tablita con las masas. Al transformar esto, al sumar todas nuestros pesos, nos va a dar los 200 newtons, que corresponden a los 20 litros de agua. Hallamos su promedio y del promedio restamos pues cada uno de los valores. Sacamos estos valores de la derecha
y sacamos el error absoluto, que en sí es sumar todos los valores y dividir por el número de valores. Nos da un promedio, y para el error relativo pues reemplazamos en la fórmula y nos da un error relativo de 0.6725%, que está bien porque solo tenemos un 2% de error relativo, tiene que ser un 2% máximo, pero aquí cumplimos con la especulación. Ahora vamos con el cálculo de error de la constante elástica, que hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y la fuerza elástica se va para arriba y el peso para abajo, obviamente. Es lo que pasa dentro de nuestra romana. Realizamos el cálculo y hallamos la fórmula y reemplazamos la variación de longitud de acuerdo al peso y hallamos las constantes. Pues bien, las ponemos aquí en una tablita, le sacamos su promedio y hallamos primero la constante con el valor exacto, por así decirlo, y hallamos nuestro valor absoluto haciendo la respectiva resta, hallamos el valor absoluto y para el error relativo reemplazamos normalmente y nos da un error relativo de 1.9278%. Casi si llega al 2, casi, pero está bien. Y ahora vamos a la presentación de los resultados, que en sí es nuestra tablita del cálculo de error, con su promedio, error relativo y el error absoluto. Como se puede apreciar aquí, tenemos las conclusiones y podemos decir que mediante el diseño y la construcción del puente de tallarines se concluye que una masa pequeña puede albergar una gran cantidad de pesos con la estructura. Con la estructura, la técnica, el material y el adhesivo correcto. Pues al principio parecía esto una mentira en primera instancia, pero con la construcción de dicho puente comprobamos que era todo lo contrario. También concluimos que en los puntos señalados anteriormente de los críticos y los empotramientos son los primeros en sufrir un colapso, un daño al colocar la carga máxima, aunque gracias a nuestro modelo o al diseño que se le dio la forma, es decir, la forma que tenía el trabajo de manera triangular, le ayudó bastante para que pudiera llegar a tal peso. Se concluye también que mediante la romana, es decir, la pesa, donde se colocó los baldes de agua, que mientras mayor sea el peso que se le aplique, el resorte tiende a estirarse en su interior, o sea, se estira más y más, y por ende su constante elástica, que gracias al calibrador podemos transformar los kilogramos de newtons, que es la medida que nos pide el ejercicio. Por medio de la maqueta y el informe respectivo se concluye que la parte práctica debe estar obviamente sustentada por la parte teórica de una manera correcta. ¿Por qué? Porque pues de nuestra maqueta obtenemos los datos para hallar dichos resultados para la construcción de la maqueta, acercándonos a la realidad y usando esos resultados a nuestro favor. Es decir, si ya sabemos cuánto resiste o cuánto se necesita acá en números exactos, pues ya nos ahorramos tiempo y nos ahorramos material. Mediante el cálculo de errores podemos afirmar con toda confianza que nuestra maqueta está bien realizada porque posee un error relativo menor al 2%, es decir, la especulación antes dada. Y las recomendaciones, pues se recomienda tener una balanza en gramos, es difícil de encontrar, pero en una tienda, en una panadería es más probable que se encuentre, para así tener muy en cuenta el peso ideal de nuestro puente de tallarines, porque recordemos de un peso de 250 gramos, es un peso muy bajo, pero sí se puede. Procurar usar la cantidad de pegamento adecuado, es decir, en los puntos críticos donde el puente se llega a colapsar, para que así aguante la mayor cantidad de peso posible. También es recomendable tener un bosquejo, es decir, un dibujo con las medidas reales para así poder nosotros ir guiándonos ahí. También se puede recomendar que primero en la balanza pesemos los 250 gramos, o sea, lo que nos dé, los fideos que nos den, los tallarines que nos den en esa cantidad. Para así, de acuerdo a la cantidad que esté ahí, podemos contar en uno por uno y en unidades ya podemos dividir en partes iguales o en las partes que nosotros queramos, pero solo específicamente ese número, para así tener en cuenta que solo eso debemos usar como para nuestro puente, porque solo ahí está el peso establecido. Y tener mucho cuidado con los materiales que utilizamos, como la brujita y el bicarbonato, que al rato de pegar es full complicado para despegarse de los dedos. Y gracias, esta ha sido la presentación de mi puente de tallarines y las referencias.